Hay muchos hinchas de Boca que están pidiendo la vuelta del mellizo, del Guille, para ser técnico de Boca en 2024. Yo creo que como el ciclo de él terminó en la final de la Libertadores en 2018, con todo ese quilombo de que se suspendió, de que fue allá en Madrid, partido histórico, y terminó siendo todo un tanto quilombo que nunca se terminó de pasar bien a limpio lo que fue el ciclo del mellizo. Entonces, para mucha gente, el ciclo del mellizo no sirve porque perdió, y para otros creen que fue un ciclo espectacular. Y bueno, creo que llegó el momento de pasar un poco a limpio, acordarse un poco cómo fue las 3 temporadas que estuvo como técnico de Boca y bueno, todo lo que pasó para intentar entender un poquito si vale la pena, si realmente fue tan bueno como algunos piensan o si fue un desastre y si sería bueno que vuelva o no. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso en el video de hoy. Yo te invito a que te suscribas al canal, a que des tu like y principalmente que comentes en los comentarios. Así que yo pensé en 5 cosas para analizar el periodo del Guille al frente de Boca. Acuérdense que el Guille llega en 2016, después del Vasco de Rabarrena, y se va después de la final en 2018. Entonces, algunos dicen, no, se fue porque perdió en Madrid. Bueno, ya hacía 3 años, 3 temporadas completas que tuvo en Boca, entonces tampoco es que acababa de llegar y se fue a los 6 meses. ¿Está bien? No se fue porque perdió, sino ya había un ciclo que había cumplido, y yo creo que quiero que analicemos un poco los resultados que tuvo, el desempeño, cómo jugaba el equipo, sus estrategias, las tácticas, todo eso, la gestión del plantel y las inferiores. Yo pensé en esas 5 cosas para acordarse un poquito de cómo fue el momento del Guille en Boca. Así que vamos a verlo. Separar el ídolo del técnico. O sea, así como con Riquelme, como dirigente, o como con Martín Palermo, o con cualquier ídolo del club. O sea, el Guille es un ídolo y no hay nada que pueda manchar eso. Siempre va a ser un ídolo súper querido al que yo siempre voy a respetar. Pero eso no quiere decir que porque es ídolo tiene que ser el técnico del club. O sea, puede haber sido, va a ser un jugador histórico para toda la vida y amado para toda la vida. Pero bueno, siempre va a ser un ídolo independientemente de si vos o si yo lo queremos o no como técnico. Eso no le hace en nada a la idolatría y a lo que él se ganó como jugador en Boca. Así que bueno, como dije, estas son las 5 cosas que vamos a analizar. Lo primero que vamos a ver son los títulos, ¿está bien? Hay una idea de que el Boca de Guillermo jugaba muy bien y ganó muchas cosas. En realidad no. El Boca de Guille disputó 9 torneos y solo ganó 2. Las 2 Superligas. En 3 años ganó 2 torneos, que fue la Superliga de 2016-2017 y fue bicampeón con la 2017-2018. ¿Está bien? En total fueron 10 torneos, jugó 2 Libertadores porque no clasifica la de 2007, semifinales en 2016, perdón, y final en 2018. 4 ligas argentinas, en la 2018-2019 se va, en la fecha número 13, después estando sexto, había ganado 6 partidos, empatado 3 y perdido 4, que esa es la que la va a terminar después Alfaro. Él disputa 3 copas argentinas, no le fue bien en ninguna, y la Supercopa esa de Mendoza a comienzo del 2018 contra River, que la termina perdiendo 2-0. Para que nos acordemos, la Libertadores de 2016, en octavos de final Boca juega contra Cerro Porteño, gana con bastante facilidad, pasa a cuartos de final. En cuartos de final le fue muy duro contra Nacional, terminamos clasificando por penales, después de sufrir mucho, y ahí viene el parate, contrataciones, llega Benedetto, llega Fabra y algunos jugadores más, y vamos a jugar contra Independiente del Valle, que era la primera vez en la historia que jugaba una Libertadores y que llegaba lejos. Bueno, empezamos ganando en Quito, en Ecuador, perdón, 1-0, nos lo dan vuelta, vamos a la Bombonera, empezamos ganando, nos lo dan vuelta de nuevo y terminamos perdiendo y siendo eliminados. Después, 2017 no la jugamos, ya vamos a ver por qué, y en 2018 es la final, que llegamos a la final, en octavo de final jugamos contra Libertad, en cuarto de final jugamos contra Cruzeiro. Yo, ese partido, el que no sabe, yo soy hincha de Boca argentino, pero vivo en Brasil hace muchos años. Así que en la Libertadores de 2018 yo fui a todos los partidos de Boca en Brasil. Fui por la fase de grupos a Boca Palmeiras, fui en cuartos de final a Boca Cruzeiro en el Mineirão, en Belo Horizonte, y también fui de nuevo a la semifinal Boca Palmeiras. Así que me acuerdo muy bien cómo jugaba ese equipo de Guillermo porque lo vi en la cancha, aparte de obviamente ver todos los partidos. Bueno, después que eliminamos a Cruzeiro, en semifinales jugamos contra Palmeiras, esos jugadores históricos de Benedetto, y nos metemos en la final que terminamos perdiendo. Así que bueno, ¿qué es lo que pasaba en ese momento? Era una época de la AFA, del 38-38, Grondona se había muerto, no estaba definido quién iba a ser el presidente, era un quilombo total, y la AFA hizo unas cosas que fueron ridículamente mal armadas, que es el campeonato de 2016. ¿Qué es lo que pasa? Argentina había pasado del campeonato de 20 al campeonato de 30, y como el calendario ya no daba, los tipos no se les ocurre mejor idea que inventar un campeonato de 6 meses, de un semestre solo, dividido en 2 grupos, para definir un campeón y los clasificar a la Libertadores el año que viene. Entonces vos fíjate qué locura. En el año 2016 todavía se jugaba la Copa Libertadores en 6 meses. Se jugaba en el primer semestre. Y la AFA no tiene mejor idea que jugar también la clasificación a la Libertadores del año que viene en los mismos 6 meses. O sea, que durante el primer semestre de 2016 se jugó la Libertadores y los equipos que estaban jugando la Libertadores también estaban jugando la clasificación para la Libertadores de 2017. Ninguno de los equipos que jugó la Libertadores 2016 se clasificó a la Libertadores 2017, salvo River, que la termina ganando por Copa Argentina en el segundo semestre. Pero en el primer semestre, los que estaban jugando la Libertadores, a todos les fue mal. A Boca también termina décimo en el grupo,
con 20 puntos y no se clasifica a la Libertadores. Acá es un poco culpa del Guille, pero no totalmente, porque la verdad que era una insanidad lo que hicieron en AFA. O sea, mientras vos estabas jugando toda la Libertadores, también te tenés que clasificar para la otra. Entonces así era muy difícil. El Vasco Arroyarrena dirigió los primeros 5 partidos de ese campeonato. Ganó 2, empató 1 y perdió 2. El Guille sumó solo 13 puntos en 11 partidos. Fue bastante pobre, muy parecido al Almirón, así una cosa. 3 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Está bien que no se clasifique la Libertadores, esto hasta lo entiendo, pero ni siquiera la Sudamericana. La campaña fue tan mala que ni siquiera la Sudamericana se clasificó. Ahí me parece que es un poco mucho. Es imperdonable que Boca en 2017 no haya jugado ningún campeonato internacional. Por más que estaba mal organizado el campeonato y qué sé yo, eso fue demasiado. Boca termina en 17º en el grupo. Como pueden ver ahí, los que habían jugado la Libertadores ese año, que era Rosario Central, River, Racing y Huracán, todos ellos, ninguno clasificó a la Libertadores del año siguiente. Pero más allá de eso, por lo menos una Sudamericana había que ir. Así que esta primera temporada no fue una buena temporada, no tuvo títulos, le va muy mal en el campeonato en el primer semestre, en las Libertadores termina eliminado en semifinales, y ahí empieza el segundo campeonato que va a terminar el año siguiente, y ahí sí, Boca va a ser campeón, pero recién al año siguiente. Bueno, lo otro que yo les quiero mostrar de estos resultados es lo siguiente, es la Copa Argentina. Porque, ¿qué pasa? Boca tuvo, aparte de no jugar la Liga Argentina, no haber competido bien en esa, termina jugando la Copa Argentina y ya sabiendo que no iba a ir a la Libertadores por la Liga, le quedaba ganar la Copa Argentina para poder clasificar. En cuartos de final es eliminado por Rosario Central, que se venga de la final de 2015, aquella final polémica. Y bueno, entonces Boca ya en cuartos de final se queda y en el segundo semestre ya no pelea por ningún título, porque de nuevo la Liga se iba a definir recién al año siguiente. Y Boca se queda ya sabiendo en septiembre que no iría a jugar a la Libertadores al año siguiente. Esta temporada no me parece una buena temporada. No consigue títulos, no pelea por nada, se queda a ver. Y vos fijate que en la Copa Argentina le pasó eso todos los años. En 2016, cuarto de final. En 2017, esto es grave, porque en 2017 Boca es campeón de la Liga, pero solo jugaba la Liga. Porque ni siquiera, como les dije, ni siquiera había clasificado a la Sudamericana. Entonces la única competición que Boca jugaba era la Liga Argentina. Y después la Copa Argentina. Y en la Copa Argentina de nuevo Rosario Central en octavos de final nos eliminó. O sea que Boca, jugando solo una competencia y la Copa Argentina, tampoco queda eliminado y se tiene que dedicar solo al torneo local. Por eso es que yo creo que está un poco sobrevalorado el ciclo de Guillermo. Mucha gente lo habla como, no, el ciclo de Guillermo fue espectacular, y la verdad que no fue tan así. Así que vamos a seguir viendo más detalles. Lo que decíamos, Libertadores semifinales en 2016, 2017 no la juega, 2018 llega a la final. Ese resultado está bueno, y en la Liga los dos campeones, el bicampeonato también es bueno, pero en la Copa Argentina no participó nunca, y la Supercopa contra River también la termina perdiendo. Estos son los 10 torneos que en las 3 temporadas que el mellizo termina dirigiendo a Boca. Entonces vos fíjate que es bastante pobre, en 10 torneos solo ganar solamente 2, y en un año a donde solo jugó la Liga Argentina la gana, pero Boca se dedicaba solo a jugar ese torneo, no tenía más nada para jugar, mientras otros equipos jugaban Libertadores, jugaban Sudamericana, y en la Copa Argentina también se elimina más rápido. Entonces, yo creo que hay que acordarse un poco de esas cosas cuando uno dice que el Boca de Guillermo era espectacular. ¿Está bien? Este es el partido que hablamos de Central, ¿está bien? Para que nos acordemos cómo fue el 2-1 con el que nos eliminan. Acá, Sara, mamita querida. Fue una época después de Orión en la que teníamos mucho problema con los arqueros, ¿se acuerdan? Werner, Sala y todo eso. El equipo Chacho Code, bueno. Así que bueno. Año 2016, entonces, lo que dijimos, puesto 17º. Las semifinales de la Libertadores se jugaron en julio, ¿está bien? Que era lo que les decía, que se jugaban el primer semestre todo, ¿está bien? Y en noviembre, en cuartos de finales eliminados. O sea que no había disculpas, ya era sabido que el partido contra Rosario Central, ese que acabamos de ver 2-1, era un partido que Boca lo jugó a muerte. No es que no le importaba la Copa Argentina, sino que sabía que era la única chance de clasificarse a la Libertadores, era esa, y no pudo. Bueno, y ahí viene el año 2018, cuando Boca a mitad de año es bicampeón. Llega a la final de la Libertadores, en octavo de final en septiembre. Esa eliminación frente a Gimnasia no es tan importante porque, bueno, ahí sí realmente Boca estaba jugando a la Libertadores, estaba jugando el campeonato, no le importaba la Copa Argentina. Entonces, bueno, realmente ese título no importaba, entonces hasta se entiende esa derrota. Pero las otras dos contra Central, esas dos eran dos eliminaciones que Boca no las quería tener y que les tocó perder sin querer perder. Bueno, lo que decíamos de la Supercopa y de la fecha. Entonces, lo que yo estoy intentando mostrar con los resultados es que esa idea de que el ciclo del mellizo fue espectacular, no lo fue. No lo fue. El ciclo del mellizo en resultados netos no es mucho más que lo que Bataglia, que lo que Ibarra hicieron, que sabemos que fue, o sea, que no lo guardamos como gran recuerdo, ¿está bien? Ahora bien, el desempeño sí fue un poco diferente. El equipo jugaba mejor. Es verdad que el Boca de Guillermo jugaba bien al fútbol. Pero también no es que jugaba bien siempre, ¿está bien?
El mejor momento del Boca de Guillermo es al final del 2016 cuando agarra esa secuencia de clásicos con Carlitos Tevez, con Gago de 5, Tevez de enganche, Benedetto de 9 y Pavón de 7 con un 4-4-2 jugando bárbaro el equipo en ese momento, que le ganamos 2-1 a San Lorenzo, después le ganamos 4-2 a Racing, 4-2 a River en el Monumental y 4-1 a Colón, y ahí Tevez se va a China. Ese es el gran momento con este golazo, ¿se acuerdan del Pipa? Lo que jugaba el Pipa en ese momento, impresionante. Un golazo, golazo total. Así fue como le ganamos a San Lorenzo 2-1. Había el partido contra la Academia. Época ahí, fíjense, del luto por la Chapecoense. Ay, Fabra, que nos engañaba con esas payasadas. Entonces, este fue un momento donde Boca jugó bárbaro. Realmente jugó muy bien al fútbol. Pero no fue todo el ciclo de Guillermo. Fue más que nada este momento. El pico máximo de rendimiento del equipo. Tevez estaba realmente muy bien, hace varios goles en estos partidos, mete grandes asistencias. La verdad que fue una gran cagada que Tevez haya ido a China en este momento que estaba también. Este es un partido emblemático, el 4-2. Boca lo empieza ganando, River lo da vuelta 2-1 y después Boca lo da vuelta de nuevo. Y terminamos ganando 4-2. Batalla, otro moquero más. Ahí nos poníamos 2-2 porque River ya estaba ganando 2-1 y ahí Carlitos va a meter este golazo que es una cosa impresionante. La cuelga del ángulo, ¿se acuerdan? Mirá, golazo. En el ángulo la puso. Para poner el 3-2. Minuto 36 del segundo tiempo ese. Este partido está completo en el canal y vale verlo porque fue un partidazo. Realmente fue un partido muy bueno de fútbol. Los dos equipos jugaron muy bien. Y aquí Centurión, ya al final, mete el 4-2 y Boca ganaba en el Monumental. Ahí viene el partido contra Colón. También otro gana 4-1. Estoy mostrando estas imágenes para que nos acordemos un poco de cómo fue ese gran momento del Boca del Guille. Realmente en ese momento Boca jugaba muy bien. Centurión, la época que Centurión había alargado el chupi un poquito. Golazo de Pavón. Lo que jugaba Pavón en ese momento, ¿no? La verdad que pintaba para un jugadorazo. Ahí Carlitos se despide. Él ya había decidido irse, pero todavía no lo había contado. Bueno, entonces en 2017, lo que ya dijimos varias veces, primer semestre, gana la liga, pero solo juega el campeonato local. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Porque el tema del desempeño, que lo que yo estoy diciendo es, Boca sale campeón, y Boca tiene ese gran momento en 2016. Pero después en 2017, Boca va a perder el Superclásico contra River. ¿Está bien? Boca estaba primero con 48 puntos, River venía segundo con 42 puntos. La diferencia era de 6 puntos. Ahí Boca en la previa del Superclásico empata con Estudiantes. River gana, la diferencia cae para 4 puntos. Perdemos el Superclásico en la Bombonera 3-1. Era un partido importante, lo perdemos. Y River se pone a un punto. Se podía escapar del campeonato. Ahí al partido siguiente, Boca juega de local contra Newell's y juega pésimo. Un partido horrible. El equipo no funcionaba. ¿Sabes quién salvó? Benedetto. De la nada se inventa un gol y Boca gana 1-0 con gol de Benedetto. Y por eso River también gana y mantenemos la diferencia de un punto. A la fecha siguiente, vamos a jugar a la cancha de Huracán. Y Boca jugaba de nuevo pésimo, pésimo, pésimo. No pateaba el arco. Y es ese gol donde Benedetto hace el gol y sale diciendo, denme una pelota que la meto. Bueno, de nuevo Benedetto va y salva las papas de Boca. Después al final del partido se come un gol estúpido y lo termina empatando. Pero River gallinea también y en vez de ganar su partido empata. Y ahí llega el partido, el clásico contra Independiente, con un punto arriba de River. Y ahí Boca lo gana 3-0 con 2 goles del Pipa Benedetto. ¿Está bien? Y ahí River pierde ese partido, Boca va a 4 y ahí sale campeón. Pero ¿por qué estoy diciendo eso? Porque en el momento de las papas quemaban, cuando el partido se prendió fuego, el Superclásico lo pierde, y quien salva a Boca, como la Libertadores 2018, es el Pipa Benedetto. Boca no jugó grandes partidos en ese momento, fue el Pipa que apareció. Este es el 3-1, el que estábamos hablando. Mamita, lo que era batalla, qué desastre. Ahí está. Perdemos 3-1 ese partido y ahí se complicaba el campeonato. A partir de ahí Boca siente la presión y juega pésimo y ahí aparece Benedetto, ¿ves? Mira, inventándose goles. Este partido jugamos pésimo, lo ganamos 1-0 porque Benedetto se inventó ese golazo. Si no, perdíamos el campeonato, ¿eh? Y ahí vamos a jugar contra Huracán de nuevo, minuto 30 del segundo tiempo. Boca no había pateado al arco. Benedetto se inventa este gol y ahí sale diciendo, una pelota. Un vende humo el Pipa. Pero en ese momento él realmente solucionaba las cosas. Después de boludo se comen un penal, Rossi hace un penal idiota y terminamos 1-1. Llega el clásico en Independiente contra Independiente y el Pipa mete de penal 1-0. Pavonera jugaba muy bien en esa época realmente. Este es un golazo, ¿eh? La forma como se acomoda y da el giro.
Por eso es que yo estoy mostrando esto, para que nos acordemos que Boca es campeón del campeonato argentino, pero Boca jugaba solo el campeonato argentino, no tenía otra disputa. No, en el momento que la cosa se puso complicada, tuvo que aparecer Benedetto y salvarlo al equipo, porque el equipo no jugó bien esos partidos. La táctica del entrenador no apareció, no, Boca no consiguió imponerse. Si no era porque Benedetto se inventó un gol contra Newell's, se inventó un gol contra Huracán y hizo los 2 goles contra Independiente, Boca perdía el campeonato. Entonces, por eso es lo que yo digo, que en los partidos importantes el Boca de Guillermo nunca jugó bien. No es que solo perdió las finales contra River, porque quedó eso instalado, como que el Boca de Guillermo era espectacular, pero el problema del Boca de Guillermo fue que tenía a Gallardo enfrente. No, para nada. El Boca de Guillermo era un equipo frágil siempre, contra Central, contra Newell's, contra Huracán, contra el que fuese. ¿Está bien? Entonces, si no, contra Palmeiras, contra Cruzeiro, entonces si no aparecía el Pipa Benedetto, pasaba las papas, no hubiese ganado, ni lo que ganó no hubiese ni llegado a la final de la Libertadores. Este es el tema de la táctica que hablamos, que es el tercer punto, a donde el Guille muchas veces fue superado en los partidos con sus estrategias tácticas. Yo por eso hablaba de que en el partido en Brasil yo estuve, en cuarto de final contra Cruzeiro yo estuve en la cancha, y en semifinal contra Palmeiras yo estuve en la cancha, y Boca lo sufrió muchísimo esos partidos. O sea, Boca gana 2-0 en la Bombonera, va a jugar en Brasil con una ventaja de 2 goles, pero juega tan mal el partido, y estratégicamente está tan mal planteado el partido, que cortamos clavo todo el partido. Hasta que aparece, creo que es Guanchope contra Cruzeiro, si no me equivoco mal, y después en la semifinal contra Palmeiras aparece el Pipa para solucionar el partido, porque si no se complicaba. En la final está esta imagen a donde Gallardo pone línea de 3 para jugar en la Bombonera, viste que junto con Vizcay deciden poner 3 centrales, y cuando va a empezar el partido los mellizos están ahí perdidos, que che, son 3, ¿cómo hacemos? Y esas cosas que les pasaban. Y ahí Boca empieza el partido, si ustedes se acuerdan de esta final, empieza el partido totalmente perdido. Por eso es que yo creo que en las estrategias siempre dejó mucho que desear. No solo por esta imagen, que esta imagen es solo una tontería. Pero el tema es que Boca juega contra Independiente del Valle en la semifinal en 2016. La empieza ganando, Independiente del Valle se la da vuelta. Empieza ganando de nuevo la Bombonera con gol de visitante allá de Ecuador todavía, más le facilita, y se lo dan vuelta de nuevo. Ahí llega la final en 2018 contra River, empieza ganando, se lo empatan. Se pone 2-1, se lo empatan. Va a Madrid, empieza ganando, se lo empatan de nuevo. Entonces, macho, algo pasa, hermano. No puede ser que todas las veces te pase lo mismo. O sea, alguna cosa le estás pifiando. Y bueno, y esto es lo que hay que acordarse, que porque cuando uno ve la estadística fría dice, che, el Guille llegó a la final de la Libertadores, bicampeón del fútbol argentino y final de la Libertadores. Pero si Benedetto no inventaba estos goles, y si Benedetto ahora en Brasil no hacía el otro gol, y qué golazo este, ¿no? Qué cosa impresionante. O sea, no es de suerte, un golazo. Yo no sé qué le pasó a este tipo que no juega más. No entiendo. Como de eso pasó a lo que ha sido en 2022-2023. Pero bueno, no importa. El tema no es Benedetto hoy. Pero, o sea, si no era por Benedetto, y en la final también Benedetto mete 2 goles, uno del partido de ida y uno de vuelta. Entonces, bueno, creo que se entendió. O sea, lo que estoy intentando mostrar es que yo creo, sinceramente, que como se terminó perdiendo en la final, el Guille se fue, nunca se pasó a limpio el ciclo y quedó esa idea de que no. El equipo de Guillermo jugaba muy bien al fútbol, fue campeón y ganaba todo. El problema, llegaba a las finales, que yo, pero bueno, le tocó jugar contra el mejor River, el River Gallardo, y por eso perdió. Si no hubiese sido un equipo histórico. Yo siempre tuve la memoria de que a mí no me gustaba ver ese equipo jugar, no me daba confianza. Generalmente los partidos importantes terminaban no ganando, le erraban en las estrategias, y bueno. Y es lo que les estoy intentando hacer acordar a todos. Por ahí vos me decís, no, nada que ver, estás exagerando. Bueno, pon en los comentarios. O sea, básicamente yo tengo esa opinión, pero bueno, te la pongo con datos, digamos, con imágenes, con información, argumentando por qué tengo esta opinión. ¿Está bien? Si vos opinás distinto, bueno, refutá, decir por qué estas opiniones y estos argumentos que estoy dando no son válidos, están equivocados, y bueno, y lo vamos debatiendo, que es lo lindo que tiene el fútbol. El otro problema que tuvo también fue la gestión de plantel, ¿se acuerdan? Tuvo problemas con todos los jugadores importantes, con Osvaldo, a pesar de que Osvaldo es un vende humo total ese tipo, pero con Carlitos Tevez, con Cardona, con Zárate. Es Guillermo el que decide transformar a Pablito Pérez en el capitán y símbolo del equipo. Pablo Pérez. Como Tevez se ha ido a China y vuelve, y no lo quería tener a Tevez de referente, elige poner a Pablo Pérez de referente para quemarlo a Tevez. Pablo Pérez, hermano. Y bueno, así terminamos. Cuando las papas quemaban, metió a Tevez en la cancha, pero metió tarde y totalmente quemado de la cabeza. Lo mismo había hecho con Cardona, con Zárate. ¿Se acuerdan? Bebelo Reynoso, Gonzalo Maroni, Almendra, todos jugadores que a lo largo del año Guillermo ponía un partido, 2, 3, y después lo sacaba y no lo ponía más y ponía otro. Entonces Boca llegó a fin de año habiendo quemado todo. Había jugado un poco Guanchope, un poco Zárate, un poco Tevez, un poco Cardona, un poco Bebelo Reynoso, un poco Maroni, un poco Almendra, y ninguno estaba con confianza para jugar porque todos habían jugado 3, 4 partidos y después los había limpiado. Entonces yo creo que ahí hubo un error de gestión del técnico. ¿Está bien? Con Gago, con Tevez, con Pablo Pérez, con Cardona, Zárate, Villa.
que al final lo termina metiendo a Villa. Bebelo Reynoso y Almendra. Así que bueno, el Guille, los mellizos, para mí la pifiaron también en ese punto. Y por último, en inferiores, es otro aspecto en el que dejaron que desear. Lisandro Magallanes en realidad no es un jugador del club, fue contratado o venía de gimnasia, qué sé yo. Y entonces en realidad ni cuenta tanto como pibe, pero bueno, como joven lo afianzaron, vamos a darle ese crédito. Y Betancourt fue el único pibe de inferiores que entró. Pero en ese momento, no es que Boca no tenía jugadores. Boca tenía algunos jugadores, por supuesto, ningún supercrack, pero tenía a Cubas, Andrés Cubas, el volante, tenía a Pochettino, tenía a Gonzalo Maroni, tenía a Sebastián Palacios. Y obviamente que vos decís, che, loco, pero esos no son ningunos cracks, ¿qué me estás hablando? No, por supuesto que no, pero para rellenar en el plantel, para estar ahí. En vez de, por ejemplo, mandar a comprar a Junior Benítez, Guillermo pidió que le traigan a Junior Benítez y le metió una patada en el culo a Sebastián Palacios. Loco, deja al pibe del club. Dale lugar al pibe del club antes que traiga a Junior Benítez. Si vos me traes a Benedetto, a Barrios, a Zárate, a Villa, a Pavón, bueno, ok, pero sacar a un pibe del club para poner a Junior Benítez, déjame joder. Así que bueno, por eso es que yo no veo con buenos ojos que el Guille vuelva. Como dije al comienzo, es mi ídolo, yo lo quiero un montón y no le pierdo el cariño para nada. Lo único que, solo como técnico, no me gustó tanto su ciclo. O sea, me parece que los resultados de él están sobrevalorados. No fue tanto, ganó 2 ligas en 10 torneos disputados, no es tanto. El juego, que jugaba súper bien, no es tan así. Como intenté mostrar en el video, que no jugaba tan bien como parecía. Varias veces falló en las estrategias, en las tácticas que aplicaba. Tuvo muchísimos problemas de gestión de plantel. Con las grandes estrellas, llegó peleado con todo el mundo, con todos los que tenían que comandar el equipo en el vestuario, y no dio lugar a las inferiores. Había algunos pibes que podían colaborar y ayudar, y terminó no dando demasiado espacio. Así que bueno, esos son los 5 puntos por los cuales, al analizar el ciclo, para mí, yo creo que no, el ciclo del Guille no fue tan bueno cuanto parece o cuanto la gente dice por ahí. Por eso es que a mí no me gustaría que vuelva. En algún lugar, en algún momento en el futuro, sí quiero que el Guille vuelva a ser técnico de Boca, tenga su segunda oportunidad, por supuesto que sí, pero todavía no. Todavía es muy reciente. Hace poco tiempo que se fue, hace pocos años. Y no ha tenido ningún buen trabajo después de esto. O sea, después de esto se fue a Atlanta, en Estados Unidos, le fue muy mal. Agarró a la selección paraguaya, le fue muy mal. Entonces, bueno, antes de que vuelva a Boca, hace falta que meta algún ciclo bueno, algo, se reinvente un poco, se vuelva a encontrar para de ahí volver. Así que yo creo que realmente no es el momento de que el Guille vuelva ahora. Pero, termos, les vuelvo a decir, eso no tiene nada que ver con la idolatría. El Guille siempre va a ser un ídolo. Y el hecho de que yo no lo quiera como técnico no quiere decir que no es ídolo, ¿está bien? Son cosas totalmente distintas. Bueno, gente, pongan en los comentarios qué les parece a ustedes, qué opinan. Y bueno, nos vemos en el próximo informe, que estamos siempre poniendo cosas sobre Boca y otras cosas. Así que, gente, les dejo la propaganda de Pro Jersey Shop y nos vemos en el próximo. Abrazo. En Pro Jersey Shop te podés conseguir la camiseta que quieras. Esta, por ejemplo, del Madrid, con la que Benzema ganó la Champions número 14. También te podés conseguir todas las camisetas del Mundial, como esta de Leo Messi, de todos los clubes, de todas las selecciones, históricas, actuales, lo que quieras. Todo lo tenés en Pro Jersey Shop. Usa el código LEYENDAS, que tenés un 10% extra de descuento. Y en el final del video tenés más informaciones de cómo hacer y el link en la descripción.